Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, yo señas de que está todo bien. ¿Me escuchan? ¿Bien? Bien. Bueno, les comento. Mi nombre es Eugenia, yo soy la doctora Rodríguez que los va a acompañar en esta etapa de la cursada. Y trabajo con el doctor Bordasco y la doctora Oviedo en la cátedra en la Comisión 2. Así que bueno, les comento que yo estoy teniendo en mi casa, tengo mal internet, así que si se llega a cortar o empiezo a quedar congelada, digamos, en la charla, si no se escucha, avísenme. Yo la única forma que encontré de que no se me corte tanto es ocultando la cámara. Yo es la única forma que encontré para que no, pues si no, lamentablemente no lo puedo desarrollar. Yo igualmente les hice un PowerPoint, así que bueno, vamos siguiendo la clase con el PowerPoint, y cualquier cosa lo que les pido, por favor, es que me avisen por chat, o bueno, de alguna manera, si es que se llega a cortar y demás. ¿Sí? ¿Quedamos así? Bueno, ahora tengo que... Ahí les comparto. Bien. Bueno, así. Ahí ven todos el que compartí la... Sí, bien, ahí me están diciendo que sí. Lautaro me dice que sí. Perfecto. Bien, chicos, ¿hoy qué nos toca a nosotros? A nosotros nos toca ver la unidad número 2. Ya tuvieron la primera clase, ¿no? ¿Ustedes? ¿Con la doctora Oviedo? Sí, ayer, ¿no? Perfecto. Bueno, a nosotros ahora nos toca ver la unidad 2 que habla de fuentes del derecho. Fuentes del derecho civil. Bueno, a ver, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de las fuentes del derecho? O sea, ¿qué es lo que nos estamos preguntando acá? Lo que nos estamos preguntando en realidad es de dónde sale el derecho, ¿no? O cómo es que nace ese derecho. O sea que, en definitiva, nos estaremos preguntando cuáles son las fuentes de producción o de creación de las normas jurídicas, que por supuesto son las normas que constituyen el derecho positivo que nosotros conocemos y que nosotros vamos a estudiar a lo largo de toda esta carrera, en realidad, no esta comisión, sino en toda la carrera. Bueno, vamos a arrancar viendo un poco cómo es la clasificación de las normas. Esperen que voy a achicarlos, porque si no, no veo bien esto. Ahí está. Perfecto. Si yo una aclaración más, yo a veces suelo ir medio rápido, me avisan, abren el micrófono de última si es que no los leo, porque acá no me salta a veces cuando me chatean, no sé por qué, si es que toco algo mal, pero a veces no me salta cuando me chatean, así que avísenme si voy muy rápido, si quieren que repita, abren el micrófono y me interrumpen. Bueno, entonces, vamos a arrancar viendo lo que es la clasificación de las fuentes, ¿bien? Y bueno, las clasificaciones en realidad de las fuentes varían, ustedes van a ver si leen distintos autores que varían según el autor que uno lea, ¿no? Pero las clasificaciones o las fuentes tradicionalmente se las clasifica en fuente formal y fuente material, ¿bien? La fuente formal y la fuente material del derecho. Fuente formal, perdón, y las fuentes materiales del derecho. La fuente formal del derecho, yo acá les puse algunos ítems de cada una para que lo vayamos siguiendo. ¿Qué es la fuente, mejor dicho, formal del derecho? Son las leyes que dicta el poder legislativo, obviamente de conformidad con los mecanismos que establece la Constitución para el dictado de las leyes. Y estas leyes tienen la particularidad de que para ser fuente formal están dotadas de una autoridad y obligatoriedad. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista formal, como fuente del derecho, la ley es la fuente principal del derecho. Algunos autores acá también consideran como fuente formal a la jurisprudencia de los jueces, pero en los casos en que las sentencias que dictan los jueces o la solución que los jueces dan a una determinada cuestión sea obligatoria para el resto de los tribunales o los jueces. Solamente en esos casos hay algunos autores que dicen que la jurisprudencia es también o la incluyen también como fuente formal del derecho. También algunos autores
O hay algunos autores que dicen que la costumbre suele ser reconocida por el ordenamiento jurídico como una fuente obligatoria en determinados casos. Por eso también algunos autores incluyen como fuente formal del derecho a la costumbre cuando el ordenamiento jurídico la reconoce como obligatoria, digamos, para determinadas cuestiones. Después tenemos la fuente material, ¿bien? ¿Qué pasa acá? La fuente material, en cambio, es la que se refiere a determinadas situaciones de hecho que determinan el origen material de la norma, ¿bien? Como por ejemplo podría llegar a ser una situación política, una situación económica, una situación social, o sea, es una situación de hecho que determina el origen de una norma, el origen material de la norma. Por ejemplo, qué sé yo, una situación de crisis económica, y entonces en ese marco de situación de crisis económica, que nosotros solemos vivir bastante, se dicta una ley de emergencia económica, por ejemplo. Bien, entonces, las fuentes materiales, yo ahí les puse que aluden, digamos, o se refieren a la causa u origen de, ¿qué sería? De las fuentes formales, que, como dijimos, por excelencia sería la ley, la fuente formal. Y también la ley material contribuye a determinar el contenido y el conocimiento del derecho para que pueda aplicarse de una mejor manera. Bien, también contribuye a determinar el contenido y al conocimiento del derecho. Dentro de estas fuentes materiales, o de la fuente material, los autores incluyen a la jurisprudencia y algunos autores también incluyen a la doctrina. Todas estas cuestiones las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Pasemos ahora a analizar, estaba chequeando si no había ningún mensajito, pasemos a analizar el artículo 1 del Código Civil y Comercial. O sea, ¿qué nos dice este artículo? Este artículo dice: los casos que este código rigen deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Punto. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieran a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarias a derecho. A ver. Ay, no escucha, a ver, Gastón no escucha nada. ¿Alguien escucha? No me digan que, pensé que me había silenciado. Y yo digo, Gastón, fíjate si no tenés algún problema, o fíjate de ponerte auriculares, capaz que con los auriculares podés escuchar. Arreglar para, puede ser que capaz de esa manera, pues yo, a ver si todavía me silencié y estoy hablando como un loro sola. No. Dale, perfecto, Gastón, seguimos entonces. Bueno. Bien, entonces, ¿qué nos viene a decir, digamos, este artículo? Como veníamos diciendo nosotros, la fuente primordial del derecho es la ley. Y dentro de la noción de la ley en sentido material, que ahora vamos a ver, tenemos a lo que es la Constitución y los tratados internacionales y las leyes que dicta el Congreso, las leyes propiamente dichas, digamos, ¿cierto? Acá el artículo habla de los tratados de derechos humanos. En realidad, en el anteproyecto del código, que el anteproyecto es justamente el proyecto del código antes de ser sancionado, donde se le hacen las modificaciones, etcétera, etcétera. En ese anteproyecto, solamente en el artículo se mencionaba a los tratados sin ninguna otra cuestión más, o sea, sin ningún otro aditamento, ¿bien? Lo que en realidad nosotros consideramos que es correcto, porque en la Argentina, o en el derecho argentino, todos los tratados, de los que la Argentina sea parte, por supuesto, son fuente del derecho, y tienen una jerarquía que es superior a la de la ley, ¿bien? También el anteproyecto hablaba de la jurisprudencia, o incluía la jurisprudencia dentro del texto del artículo 1, y decía que la jurisprudencia se tenía que tener en cuenta al momento de que se aplicaran las leyes, en el caso concreto que se estuviera analizando, por supuesto, ¿no? Pero bueno, lamentablemente sin dar ninguna explicación, borraron o hicieron desaparecer del texto del artículo 1 la mención a la jurisprudencia, y bueno, el texto quedó como el que acabamos de leer recién. Y en realidad, esta cuestión de que lo hayan borrado es una cuestión bastante criticable para nuestro derecho, porque en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia tiene un gran reconocimiento como una fuente del derecho.
No me quiero adelantar, pero bueno, la realidad, digamos, es que ningún abogado deja de consultar la jurisprudencia al momento de llevar adelante un caso, al momento de redactar la demanda, ya sea para citar esa jurisprudencia en la demanda, o por ejemplo para conocer cuál es el criterio de los juzgados y así darle el enfoque correcto a la demanda, o el que más conviene, por supuesto, porque lo nuestro también es un poco estrategia. Y Rivera acá, ustedes van a leer, porque tiene razón cuando dice que muchas veces también los abogados nos preocupamos un poco más en buscar la jurisprudencia que sea lo más, o la jurisprudencia análoga, digamos, al caso que estamos analizando o al caso que nos toca defender a nosotros como abogados, en vez de citar a veces la norma escrita y buscar cuál es la norma mejor aplicable para el caso concreto. Y bueno, volviendo al artículo, fíjense que el artículo 1 sustituye la mención, yo les señalo en la pantalla como si me estuvieran viendo, sustituye la mención a la jurisprudencia y dice que a tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma. Bueno, a ver, la finalidad de la norma no es una fuente del derecho, sino que en realidad es un criterio de interpretación. Que se llama finalista o teleológico, que creo que ustedes ya lo deben haber visto en Teoría General del Derecho, pero, o sea, no es en realidad no es una fuente del derecho, la finalidad de la norma. De hecho, está incluido en el artículo 2, que habla de interpretación, la finalidad de la norma, hace mención a este criterio de interpretación. Bueno, bien, no me estaría acá, seguimos. Vamos a arrancar con la ley, con la fuente que es la ley, una de las fuentes formales. Y acá yo les puse, Suárez dice, la ley es el precepto común, justo, estable y suficientemente promulgado. Ahora, ¿qué quiere decir Suárez o este autor cuando nos dice esto? Bueno, el autor cuando habla de justo, a lo que se refiere es a la igualdad de tratamiento en situaciones iguales, o sea que la ley tiene que tratar a todos por igual y en las situaciones iguales que se den, o en situaciones análogas, por supuesto, porque sabemos que las leyes son generales. Común, me estoy adelantando a uno de los de lo que voy a decir ahora, pero bueno, común se refiere a que la norma tiene que estar formulada en términos generales. ¿Por qué? Porque tiene que abarcar justamente un número de actos que es indeterminado y para un número indeterminado de personas. Y con suficientemente promulgada, ¿a qué se va a referir? Se refiere justamente a que la ley tiene que haber sido creada de conformidad con los mecanismos que establece la Constitución para el dictado y creación de leyes. Bien, a eso se refiere con suficientemente promulgado. ¿Vamos hasta ahí? ¿Voy muy rápido? ¿Repito? Va bien, seguimos. Va bien, profe. Perfecto. Seguimos. Ay, acá. Ahí está. Ah, no, porque me faltan los caracteres primero. Bien. Caracteres. ¿Cuáles son los caracteres de la ley? Son la obligatoriedad, la generalidad, la justicia y la autenticidad. A ver, vamos a ir viendo hablar un poquito de esto. Obligatoriedad. ¿A qué se refiere la obligatoriedad de la ley? Se refiere justamente al carácter imperativo que tiene la ley, ¿bien? O sea, es decir, que la ley tiene que ser en realidad igual para todos y obligatoria para todos, ¿bien? ¿Esto de dónde sale lo que estoy diciendo ahora? Sale del artículo 4 del Código Civil y Comercial, que dice justamente, me imagino que tendrán ahí los códigos al lado, pero bueno, o en la computadora, fíjense que el artículo 4 dice que las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Bien, la generalidad. Seguimos con el otro carácter. La generalidad se refiere a que la ley se establece para un número indeterminado de personas o de hechos, ¿no es cierto? Esa se refiere a la generalidad, que lo veníamos hablando un poquito en la definición de Suárez. Y Jean Vías, respecto a eso, dice que en realidad no es necesario que la ley se aplique a todos los habitantes, pero sí dice que es necesario que la aplicación de la ley sea indefinida, general y abstracta. La aplicación de la ley. ¿Por qué dice eso? Porque él dice que no se tiene que agotar en un solo caso, a eso se refiere Jean Vías. Por eso que sea indefinida, general y abstracta, porque tiene que servir para múltiples casos, tiene que ser general, tiene que ser abstracta, porque a la vez tiene que, al referirse a muchos casos, tiene que estar escrito de una manera que pueda referirse a un montón de casos, de la misma manera por la cual es indefinida.
Bien, entonces, porque si no, si estuviera escrita para un caso específico, se agotaría y no se podría volver a usar. Bien, por eso es que este carácter de la generalidad está relacionado también con la permanencia de la ley. Porque la ley no se dicta justamente para un caso en particular, sino que se dicta y se va a aplicar, por supuesto, de manera permanente para múltiples casos, desde la vigencia de la ley hasta la derogación de la ley. ¿Bien? Por eso esto de la generalidad que se relaciona también con la permanencia de la ley. Pasamos al carácter de justicia. Acá Rivera dice que el concepto de justicia está vinculado a la igualdad, o sea que la ley tiene que aplicarse de manera igual para todos y tiene que aplicarse por igual en situaciones que sean semejantes, en situaciones que sean análogas, ¿bien? O sea, es eso, la ley tiene que aplicarse a todos por igual y tiene que aplicarse de igual manera en situaciones análogas o semejantes. La autenticidad. La autenticidad se va a vincular con lo que sería la sanción y la promulgación de la ley, que también lo habíamos charlado un poquito. O sea, se refiere a que la ley tiene que emanar de autoridad competente, emanar del poder legislativo conforme a los mecanismos constitucionalmente establecidos. Bien, a eso se refiere a la autenticidad, que tiene que ser, está sancionada de acuerdo a los mecanismos que establece la Constitución, legalmente, ¿bien? Por eso se relaciona con la sanción y la promulgación de la ley, este carácter. Ahora sí vamos a ir a la clasificación de la ley. Bien. Bueno. Tenemos la ley en sentido material y la ley en sentido formal. Tenemos las leyes imperativas, las leyes supletorias y bueno, después sus derivados. Vamos a ver primero la ley en sentido material y la ley en sentido formal. ¿Qué es la ley en sentido material? Es toda norma general y obligatoria que emana de una autoridad competente. Lo repito, es toda norma general y obligatoria que emana de una autoridad competente. Eso es la ley en sentido material. ¿Cuáles son estas leyes en sentido material? Tenemos la Constitución, los tratados internacionales, las leyes que son sancionadas obviamente por el Congreso, también tenemos a las constituciones provinciales, las leyes provinciales, y bueno, obviamente después las legislaciones, las legislaturas administrativas, las ordenanzas, bien. Pero la ley en sentido material es toda norma general y obligatoria que emana de una autoridad competente. Ahora, ¿qué es la ley en sentido formal? La ley en sentido formal es toda norma que emana del Poder Legislativo, conforme a los mecanismos constitucionalmente establecidos. ¿Bien? Parecido pero distinto. Esta es una norma, la ley en sentido formal, tiene que emanar del Poder Legislativo. La ley en sentido material es una norma general y obligatoria que emana de autoridad competente. La ley en sentido formal emana del Poder Legislativo y de acuerdo, obviamente, a los mecanismos que la Constitución establece para el caso. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto y por qué remarco mucho? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que la ley en sentido formal y la ley en sentido material pueden coincidir. ¿Y esto con qué se da? Por ejemplo, con el Código Civil y Comercial, porque se trata de una norma, el Código Civil y Comercial, que es sancionada por el Congreso de la Nación, conforme a los mecanismos constitucionalmente establecidos, o conforme a los mecanismos que establece la Constitución, y también es una norma general y obligatoria. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Sigo. Pero también puede haber leyes que sean en sentido material y que no lo sean en sentido formal. ¿Cuáles serían estos casos? Por ejemplo, una ordenanza que la dicta un municipio. Eso es una ley en sentido material, pero no lo es en sentido formal. ¿Por qué es material? Porque la ordenanza está dictada por una autoridad competente, pero no es formal porque no la dicta el Congreso, el Poder Legislativo, ¿bien? El Congreso de la Nación. También, por último, en realidad sería por último, pueden haber leyes en sentido formal y no en sentido material. Por ejemplo, ¿cuándo se dan estos casos? Cuando el Congreso le da, por ejemplo, una pensión a una persona o a un grupo de personas por sus servicios a la patria, por ejemplo.
o cuando se dicta una norma para colocar un monumento en una plaza. Bueno, esta es una ley en sentido formal y que no lo es en sentido material, porque es una ley que dicta el Congreso, pero que en realidad no es general, no es obligatoria, es para estas personas específicamente. Bien. Pasemos a las leyes imperativas y las leyes supletorias, que es otra de las clasificaciones de las leyes. Las leyes imperativas, ¿cuáles son? Las leyes que son obligatorias, esas son las leyes imperativas. Como son obligatorias justamente, excluyen la voluntad de las partes, porque se impone a los intereses de los particulares, las leyes imperativas, porque son obligatorias. Entonces, como se impone a los intereses de los particulares no van a poder modificarlas, no pueden cambiarlas, no pueden escapar a ellas, no pueden sustraerse de sus consecuencias, ¿bien? No van a poder, tienen que cumplirlas. Por ejemplo, nadie va a poder o nadie puede escapar legalmente de las obligaciones parentales, ¿bien? Esa es una ley imperativa. Y dentro de las leyes imperativas tenemos a las leyes preceptivas y a las leyes prohibitivas. Las leyes preceptivas son las que, digamos, las que ordenan una consecuencia jurídica forzosa. ¿Bien? A ver. Ay, se me fue. Muy rápido. Volvamos para atrás. Ley en sentido formal y ley en sentido material, vuelvo. La ley en sentido, chicos, lo repetí, La ley en sentido, vamos a leer en sentido material cuando, ¿cuándo es material y no formal? Es material, estaba leyendo los otros comentarios, voy despacio de vuelta. La ley puede ser en sentido formal, no, me pediste en sentido material y no formal. Bueno, la ley es en sentido, puede ser en sentido material y que no sea formal, por ejemplo, cuando es el caso de una ordenanza municipal, las ordenanzas que dictan los municipios, eso es una ley que es en sentido material y no es en sentido formal. ¿Por qué? Porque es material, porque está dictada por la autoridad competente, pero no es formal porque no la está dictando el Poder Legislativo, el Congreso, ¿bien? Conforme al mecanismo constitucionalmente establecido, etcétera, 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 que es la definición de la ley en sentido formal. Bien, vuelvo con las leyes imperativas y las leyes supletorias. Las leyes imperativas, ¿cuáles son? Son las leyes justamente que son obligatorias. Esas son las leyes imperativas. Y como son obligatorias justamente, excluyen la voluntad de las partes. Las partes no pueden decidir sobre esas leyes, o sea, no pueden dejarlas de lado, no pueden modificarlas, no pueden escapar a las consecuencias de estas leyes imperativas, porque son obligatorias. Por eso es que se imponen a la voluntad de las partes, a los intereses de los particulares. Por ejemplo, yo les decía que nadie va a poder escapar de las obligaciones legales de las obligaciones parentales, nadie puede escapar legalmente de las obligaciones parentales, las obligaciones que uno tiene con sus parientes, porque son leyes imperativas esas. Y dentro de las leyes imperativas tenemos a las leyes preceptivas y a las leyes prohibitivas. Las leyes preceptivas son las que ordenan una consecuencia jurídica forzosa y que, como ordenan esa consecuencia jurídica forzosa, imponen la realización de un acto o de alguna prestación. ¿Bien? Las preceptivas ordenan una consecuencia jurídica forzosa e imponen, digamos, la realización de algún determinado acto o alguna determinada prestación como consecuencia jurídica forzosa. ¿Bien? Por ejemplo, las normas, las normas que imponen obligaciones alimentarias entre parientes. Esas son leyes preceptivas e imperativas. Después tenemos las leyes prohibitivas. Ay, esperen que voy a poner, ahí está. Después tenemos las leyes prohibitivas, que son las que prohíben algo, las leyes prohibitivas, nada más y nada menos eso. Por ejemplo, las normas que prohíben el matrimonio entre hermanos. Son leyes que prohíben, nada más, y son imperativas, no pueden, porque a mí se me ocurre igualmente por voluntad de las partes que se casen entre hermanos o que nos casemos entre hermanos. No, son prohibitivas y punto.
para no... Bueno, las leyes, después tenemos las leyes supletorias. ¿Cuáles son las leyes supletorias? Las leyes supletorias sí respetan la voluntad de los particulares, ¿bien? Y se da mucho las leyes supletorias en el derecho contractual, porque justamente en el derecho contractual es donde rige el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, por eso las partes pueden pactar lo que ellos quieran, y eso va a ser para ellos como la ley misma, se dice en el derecho contractual. A ver, las normas supletorias, ¿qué son? Son las que rigen cuando no hay una regulación específica para el caso concreto. ¿Bien? Son las que rigen cuando no hay una regulación específica para el caso concreto. O sea, o sea que por lo general tienen que, van a tener por finalidad llenar una laguna reglamentaria, ¿bien? ¿Por qué digo una laguna reglamentaria? Porque no hay una norma, una laguna reglamentaria. Y esa laguna se puede dar por ausencia de la norma específica, digamos, o por una insuficiencia de una norma para el caso concreto, porque la norma no esté suficientemente determinada para poder establecer qué es lo que tenemos que hacer en este caso concreto. Bien, por ejemplo, una norma, las leyes supletorias, las partes, supongamos que, bueno, igual ahora dentro de las, lo vamos a ir, sigo mejor con las, lo que hay, o sea, dentro de las leyes supletorias que están las leyes complementarias y las leyes interpretativas, y ahí vamos con los ejemplos, para que se entienda mejor. Las leyes complementarias son justamente las que complementan, valga la redundancia, o suplen la voluntad de manifestación de las partes, ¿bien? Son las que suplen o complementan la falta de manifestación de alguna de las partes o de las partes. Por ejemplo, tomamos de ejemplo un contrato de locación. En el contrato de locación se podría establecerse quién es el que carga con los gastos de locación, o en una compraventa de un inmueble, quién es el que tiene que cargar con los gastos de la escritura. O sea, son cuestiones que las partes pueden pactar, pero que si no lo pactan, si no lo hacen, hay leyes o normas que establecen cómo se tiene que proceder en esos casos. Entonces, ahí vuelvo a la definición. Primera, ¿qué pasa? Y primero rige la voluntad de las partes. Lo pactamos. Si pactamos quién carga con los gastos de la escrituración, ya está. Ahora, si nadie dice en el contrato quién carga con los gastos de escrituración, porque las partes no lo manifiestan, tenemos leyes que en este caso serían supletorias, porque primero tenemos el contrato, lo que pactan las partes, que nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer en ese caso, quién es el que carga con los gastos de la escritura, ¿bien? O quién es el que carga con los gastos de la locación. Después tenemos a las leyes que son interpretativas, que justamente son las que tienden a determinar la voluntad de las partes, ¿no? ¿En qué casos? En los casos en que la voluntad de las partes se manifiesta de una manera dudosa o de una manera incompleta, o sea, son las que nos dicen qué es lo que las partes quisieron decir, porque la voluntad que está manifestada de manera escrita no está clara. No está claro lo que las partes dijeron, a lo que las partes se refirieron en el contrato. Entonces tenemos leyes interpretativas. El artículo, acá entra a colación en el artículo 1065, que habla de fuentes de interpretación. Este artículo establece como una serie de pautas para la interpretación. Dice que cuando el significado de las palabras interpretadas contextualmente no es suficiente, se deben tomar en consideración las circunstancias en las que se celebró el contrato, incluyendo las negociaciones preliminares, la conducta de las partes, incluso la conducta posterior a la celebración del contrato, y la naturaleza y finalidad del contrato. Entonces ahí tenemos una norma que nos dice cómo tenemos que interpretar un contrato cuando la voluntad de las partes no aparece manifestada de manera evidente, de manera clara o de manera precisa, cuando no sabemos qué es lo que las partes quisieron decir. Las leyes complementarias son las leyes que vienen justamente a complementar o suplen la falta de manifestación de voluntad de alguna de las partes, ¿bien? Eso es la ley complementaria. Vienen a suplir la falta de manifestación de voluntad de las partes. O sea que las supletorias... Claro, las supletorias respetan la voluntad de las partes, respetan los intereses de los particulares.
porque en realidad son leyes que se utilizan en segundo plano, para que se den una idea. Primero nosotros pactamos. Vieron que en los contratos uno puede pactar por la autonomía de la voluntad lo que quiera, siempre obviamente que no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres, a la ley. Por supuesto que yo no puedo hacer un contrato que sea ilegal, no puedo hacer un contrato de tráfico, no sé, de droga, no, obviamente que no se puede eso porque es algún acto ilegal. Salvando obviamente esas cuestiones que son los límites que impone la ley, las partes dentro de la legalidad pueden pactar lo que quieran. Entonces, pongámosle, como yo le decía, hay un contrato de locación, y dice, bueno, listo, contratamos, vos me vas a pagar tanto por mes, de esta manera, las partes son tales, me vas a pagar tal día de tal mes, o supongamos que en ese contrato no se establece qué pasa si la persona hace abandono de la locación, si el locatario se va, el locatario desaparece de la locación. Y yo en el contrato no preví qué pasa si el locatario desaparece. Bueno, en esos casos voy a la ley, que vendría a ser, como no lo tengo claro en el contrato, voy a la ley, a ver la ley de locación. ¿Dice algo? A ver si el locatario desaparece. Pongámosle que la ley de locación no dice nada. Bueno, voy al Código Civil y Comercial. ¿Cómo puedo solucionar? ¿La ley dice algo respecto de qué pasa? Y ahí funcionan como leyes supletorias. ¿Bien? ¿Más o menos se entiende? Bueno, seguimos. Vamos a pasar, gracias a Agus, vamos a pasar a la ley de orden público. Bueno, la ley de orden público, ¿qué pasa con esto? Varias cuestiones pasan con esto. Respecto al orden público y de cómo se caracteriza el orden público, hay muchísimas doctrinas, muchísimas opiniones, hay de todo, libros y libros del orden público. Ahora, vamos a circunscribirnos a lo que nos dice Rivera. Rivera dice que en líneas generales el orden público, ¿qué hace? Se identifica con lo que le interesa al orden social, ¿bien? O con lo que le interesa a las instituciones principales o fundamentales del Estado. Él lo relaciona de esa manera. Dice que el orden público se identifica con lo que le interesa al orden social o a las instituciones principales del Estado. Ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista económico y el orden público? Se habla mucho del orden público económico, del orden público social, ¿bien? Y después vamos a ver qué pasa con el orden público y la ley imperativa. Pero estos son los tres ejes principales que trata Rivera y que, bueno, se los comento. Desde el punto de vista económico, el orden público económico, ¿a qué hace referencia? Hace referencia en realidad al poder que tiene el Estado para regular ciertos aspectos de la economía, ¿bien? O sea, hace referencia al poder que tiene el Estado para intervenir en ciertos aspectos o regular ciertos aspectos de la economía. O sea, que se refiere a qué cosa? A que el Estado regula, en pos obviamente del bienestar general de la sociedad, ciertas cuestiones económicas o ciertos aspectos económicos o de la economía que hacen obviamente al orden social, ¿no es cierto? Como por ejemplo en una cuestión de pandemia hubo un montón de decretos, pues, intentar controlar un montón de cuestiones económicas, si se quiere, ¿no es cierto? Con los beneficios ATP, bueno, y todas las cuestiones que hemos vivido, más allá de las normas sanitarias, que eso sería, por ejemplo, en pos del orden público social. Desde el punto de vista social, ahí me engancho con esto, tenemos al orden público social, que sería aquel, digamos, por el cual, ¿qué hace el Estado? Busca ordenar a la sociedad o digamos, para una convivencia pacífica y que sea lo más justa posible, si se quiere. Bastante idealista mi definición, pero bueno, es en definitiva lo que busca el orden público social. Es el que, por el cual, digamos, o a través del cual el Estado busca, a través de este orden público social, ordenar a la sociedad para una convivencia pacífica y justa, si se quiere. ¿Y eso cómo lo hace el Estado? ¿Cómo regula este orden público social para que haya paz y tranquilidad entre nosotros? Lo hace a través del dictado de leyes. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? En el ámbito laboral, ¿qué hace el Estado? Interviene e impone la regulación de varios aspectos del contrato de trabajo. Entonces, lo hace en pos del orden público social, porque lo hace para que la gente tenga mejores formas de trabajo, porque al establecer una reglamentación que el Estado dice
el contrato de trabajo se va a tener que hacer de esta manera, y de acá puede haber sus derivados, pero esto se tiene que respetar sí o sí, está contribuyendo al orden social de esa manera, regulando ciertos aspectos que no se van a poder dejar de lado en los contratos de trabajo, por ejemplo. Después tenemos el tema de qué pasa con el orden público y la ley imperativa. Bien, yo les puse esto, no, la ley extranjera, el otro. ¿Qué pasa con el orden público y la ley imperativa? A ver, algunos autores o algunos doctrinarios identifican la ley de orden público con la ley imperativa. Pero en realidad, a ver, no toda ley de orden, no toda ley, perdón, o norma imperativa es de orden público. Por ejemplo, las normas que hablan o que determinan las formas solemnes para determinados actos no son normas de orden público, pero sí son normas imperativas, porque para esos actos se tienen que ejecutar de determinadas formas que establece la ley. Pero eso no quiere decir que sea una norma de orden público, y sí es una ley imperativa. Pero toda ley de orden público, toda norma de orden público, sí es imperativa. Por lo tanto, obviamente que no va a poder ser dejada de lado por la voluntad de las partes. ¿Qué pasa, entonces? ¿Cómo o quién es el que determina que una ley sea de orden público o no? Porque los autores dijeron, bueno, a ver, si el orden público es obligatorio, bueno, entonces, ¿qué? Tiene que ser una ley imperativa. Entonces, después identifican el orden público con la ley imperativa, y después otros autores dijeron, no, pero pará, porque hay leyes imperativas que no son de orden público. Bueno, entonces, ¿quién determina cuando una ley es de orden público? ¿Cómo sabemos cuando una ley es de orden público? Y bueno, acá algunas leyes, en este caso, para estas cuestiones, dicen expresamente que ellas son de orden público, ¿bien? Algunas leyes expresamente dicen que son de orden público. Y esta cuestión de que algunas leyes digan específicamente que son de orden público, hizo que algunos autores empezaran a decir que era el legislador el que tenía que establecer cuándo una ley era de orden público o no, o sea, que tenía que calificar a la ley o a la norma como de orden público en el mismo texto. Hoy en día esta cuestión cambió bastante, digamos, porque también se le reconoce al juez la posibilidad de establecer que una ley sea inderogable. Para los particulares, para el caso concreto, el juez puede establecer también que una ley es inderogable, como si fuese de orden público, digamos. Por eso de esa manera se la incluye, y esto podría llegar a considerarse como una ley de orden público. ¿Por qué? Porque como vimos, la ley de orden público es una especie de ley imperativa, porque la ley de orden público siempre es imperativa, pero no toda ley imperativa es de orden público. Esto es como una concepción, ¿no es cierto? Tomémoslos así medio como con pinzas, porque hay tanto escrito en la ley del orden público, que bueno, todavía es una materia que no está cerrada, es dependiendo medio un poco de cómo uno, los autores que lea, y bueno, y cómo lo vaya tratando al tema. Así que en definitiva, quedémonos con que las leyes de orden público las puede determinar el legislador, específicamente en los textos, calificando la norma de orden público, y que en determinados casos el juez puede establecer que una ley es inderogable para el caso concreto, para los particulares. ¿Por qué para el caso concreto? Porque el juez, cuando dicta una sentencia, lo dicta para el caso concreto para las partes. No es que va a ser una ley general para todo el mundo por igual, y a partir de ahora determinada ley que el juez dice que se deroga para todos. No, siempre es para el caso concreto, ¿bien? Por eso esta cuestión de que, bueno, es de orden público, pero medio como hasta ahí, en mi criterio, ¿no? Bueno, seguimos, porque vamos a ver ahora qué nos dice el artículo 12 del orden público. Y voy a leer nada más la parte pertinente, que es la que yo le puse en negrito. Las convenciones, orden público. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. Bueno, entonces, ¿qué dice acá el artículo 2 en definitiva? Identifica el orden público con las leyes imperativas. Ustedes me van a decir, pero doctora, me acaba de repetir 30 veces que no toda ley de orden público es, bueno, no toda ley imperativa es de orden público, bueno. El artículo eligió identificar al orden público con las leyes imperativas. El código eligió. ¿Y por qué lo hace? Para ahorrarse justamente todas estas dificultades de definición que tiene el orden público, que tiene este instituto. Por eso, ¿qué dice el artículo 12? El artículo 12
Lo que va a decir es que va a identificar a las leyes, al orden público con las leyes imperativas. Las pone más o menos como si fuesen lo mismo. No lo son, pero lo pone así, el código. Después pasamos a ver cómo es el tema del orden público y la ley extranjera. Acá tenemos al artículo 2600, que dice, yo te lo puse ahí, las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Bueno, ¿qué nos viene a decir el artículo 2600? Nos viene a decir que el orden público, ¿qué hace? Funciona como un límite para la aplicación de la ley extranjera, por lo que acabamos de leer, ¿bien? O sea, es decir que en determinados casos impide la aplicación de la ley extranjera o que una ley extranjera se aplique. O sea, ¿y en qué caso sería? Serían los casos en que la ley extranjera transgreda o sea incompatible con una ley de orden público argentina. Bien, entonces en esos casos, cuando la ley extranjera es incompatible con la ley argentina, con la ley de orden público, una norma de orden público argentina, entonces en esos casos directamente la ley extranjera no se aplica. Entonces, ¿el orden público cómo funciona? Funciona como un límite, el orden público con relación a la ley extranjera funciona como límite para la aplicación de leyes extranjeras, porque donde choque con el orden público y la ley extranjera, no se va a aplicar. ¿Bien? Eso lo dice el 2600. Vamos con, yo no sé si este nuevo Zoom tiene límite de horario, desconozco, no sé si hay alguien del centro que me desasne un poco en ese tema, pero bueno, cualquier cosa vemos si nos podemos volver a conectar si se corta, porque el año pasado se me cortaba y yo lo que les decía era que se volvieran a conectar para terminar la clase. ¿Bien? Les aviso ahora que me acabo de acordar por las dudas. Bueno. Vamos a ver lo que es la formación de la ley. La formación de la ley, chicos, vamos a verla rapidito, porque bueno, es algo que ya deben haber visto también, van a ver en teoría general del derecho y seguramente también lo vieron en teoría constitucional. No, perdón, ya lo vieron en teoría constitucional, lo van a ver primero tienen teoría general del derecho, perdón, y ahora lo van a ver también en teoría constitucional, seguro. A ver, ¿cuáles son los pasos para la formación de la ley, o para el dictado de la ley? Tenemos a la sanción, la promulgación y la publicación. Sanción, yo les puse que es el acto por el cual el Congreso aprueba un proyecto de ley. ¿Qué pasa? En nuestro derecho o en nuestra legislación, para que la ley sea ley, o sea, para que la ley sea tal, no va a ser suficiente con que el Congreso sancione la ley, o sea, no es suficiente con la sanción del Congreso, sino que también se va a necesitar de la aprobación y promulgación por parte del Poder Ejecutivo. ¿Bien? O sea, como ustedes saben, seguramente ya lo deben haber visto, la sanción de la ley tiene que seguir un procedimiento, que es el procedimiento que establece la Constitución Nacional. Tiene que ser aprobada por ambas cámaras, y recién ahí pasa al Poder Ejecutivo. O sea, el texto tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, y eso es el acto por el cual, cuando se aprueban los dos, es la sanción de la ley. La sanciona el Congreso, el Poder Legislativo, pasa al Poder Ejecutivo. Pasamos entonces a la promulgación, porque ¿quién tiene el poder de promulgar? El Poder Ejecutivo. ¿Qué es la promulgación? Es el acto justamente por el cual el Poder Ejecutivo o el presidente de la Nación aprueba o acredita la existencia de una ley. O sea, el presidente atestigua, se dice, el texto de la ley, y le da, digamos, como el visto bueno, y le dice, sí, que vamos a promulgar esto, que se sancione definitivamente, digamos. Eso es la promulgación. Primero la sanción, el Congreso por legislativo, después viene la promulgación, que es la que hace el presidente. Bien, después tenemos la publicación, ahora les cuento un poquito lo del veto, que es una atribución del Poder Ejecutivo, pero ahora viene en el orden, si todo viene perfecto y el Poder Ejecutivo le da lo que viene, ¿qué cosa? La promulgación. Perdón, que me está sonando el celular. Lo voy a correr de acá porque si no... Bueno, viene entonces ahora lo que es la publicación. ¿Qué pasa con esto? Para que las leyes, sean conocidas por todos, es necesario que sean publicadas. Y esa publicación se da con lo que se llama la entrada en vigencia de la ley. La publicación está vinculada a la idea de obligatoriedad. Por eso,
es que se publican las leyes. O sea, ¿por qué está relacionada la publicación a la idea de obligatoriedad? Porque no puede ser obligatorio, perdón, una ley que sea desconocida o algo que sea desconocido, ¿bien? Por eso el tema de la publicación, por supuesto que va a quedar igualmente en nuestra responsabilidad de ciudadana o de ciudadanos revisar el boletín oficial, que es donde se publican las leyes para poder tomar conocimiento de las leyes vigentes, ¿no? Porque en realidad, a ver, es una mera formalidad lo de la publicación para que porque en realidad todos tenemos acceso al boletín oficial, que es donde se publican las leyes, y uno ahí se supone debería de informarse porque es una responsabilidad ciudadana de cada uno, y cualquier persona tiene acceso a ellos. Es una formalidad para que hacer el acto legal, digamos, ¿no es cierto? Y las leyes, dice el artículo, creo que el 5, sí, las leyes se empiezan a regir después del 8º día de su entrada en vigencia, o sea, en realidad después del 8º día de su publicación en el boletín oficial. Ahí empiezan a regir las leyes, después del 8º día de su publicación en el boletín oficial. También puede pasar que la ley misma diga cuándo empieza a regir. O sea, una posibilidad es la del artículo 5, después del 8º día de la publicación en el boletín oficial. También puede pasar que la ley diga cuándo empieza a regir. Por ejemplo, cuando dice que, cuando la misma ley dice que subordina su entrada en vigencia a, por ejemplo, el dictado de un decreto reglamentario. Entonces, en este caso, mientras no se sancione el decreto reglamentario, la ley no entra en vigencia, ¿bien? O puede pasar que la misma ley simplemente diga que empieza a regir a partir de tal fecha, de X fecha, ¿bien? Bueno, pasemos al veto. El veto en realidad es una atribución que tiene justamente el Poder Ejecutivo, que se le concede esa atribución la Constitución Nacional, para rechazar una ley que haya sido sancionada por el Congreso de la Nación. ¿Bien? Para rechazar la promulgación, mejor dicho, de una ley que haya sido sancionada por el Congreso de la Nación. El veto que realiza el presidente puede ser total o puede ser parcial. Si el veto es parcial, se tiene que seguir unos procedimientos que no vamos a ver acá, que es un procedimiento especial que marca la Constitución para que, digamos, para esos casos en que la promulgación es parcial, que es el mismo procedimiento que se sigue para los DNU, para los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, pero en definitiva el veto lo importante es que es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el presidente para rechazar la promulgación de una ley que fue sancionada por el Congreso. ¿Bien? Seguimos. Pasemos a jerarquía de las normas. Ah, bueno, ¿ya pasaron 50 minutos? Bueno, vamos a meterle pata. Bien, gracias. ¿Quién me chateó? Luis, gracias Luis. Bueno, seguimos. Jerarquía de las normas. Bien. Yo acá intenté hacerles, desde mi humilde habilidad, como verán, con el PowerPoint, y de mi excelente manejo de colores, porque lo deben haber observado también, les hice una pirámide que sería al estilo medio kelseniana, muy básica, porque la pirámide hay que agregarle un montón de cuestiones, pero es una pirámide para que ustedes puedan ver más o menos la jerarquía de las normas. Por supuesto que lo que está en la punta es lo más importante, y de ahí para abajo. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos nosotros de supremacía constitucional? O sea, ¿a qué nos referimos cuando utilizamos esta expresión, supremacía constitucional? Bueno, esta expresión en realidad apunta a que la Constitución Nacional es la máxima autoridad dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Bien? Por lo tanto, como es la máxima autoridad dentro de todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué va a pasar? El resto de las normas se van a tener que adecuar a ella, se van a tener que acomodar a ella. O sea, obliga a todas las normas inferiores y a todos los actos estatales inferiores que se ajusten a ella. Ahora, perfecto, la Constitución es la autoridad máxima. Estamos todos de acuerdo. ¿Quién ejerce el control de constitucionalidad de las normas? Bien, o sea, ¿quién es el que se fija que esto que estamos diciendo, de la Constitución es la máxima autoridad, sea así? O sea, que las normas sean, ¿quién se fija que las normas sean congruentes con la Constitución Nacional y que no las contravengan? Bien, ¿quiénes son? En nuestro país, veo que me chatearon. Tratado internacional significa TI.
Claro, muy bien, Alejandra. ¿Quiénes son? Son los jueces los que ejercen ese control de constitucionalidad. En nuestro país, el control de constitucionalidad lo ejerce la Corte Suprema y por delegación lo ejercen el resto de los tribunales. Y como dice Alejandra, justamente, los jueces, en determinados casos, pueden declarar la inconstitucionalidad de la norma. ¿Por qué en determinados casos? Porque siempre lo tiene que solicitar también la parte, la inconstitucionalidad de la norma. ¿Bien? Y va a ser para ese caso en concreto. No es que el juez, porque diga que tal norma es inconstitucional, lo va a hacer de acá a toda la eternidad para todos. Y una norma de la Constitución la tachamos y decimos, listo, el juez Alejandro Pirulito dijo que no va más, la tachamos. No. Es declarada inconstitucional la norma para el caso en concreto, cuando la dicta el juez. Bien, pasemos a ver qué es lo que pasa con el resto de la legislación, o sea, cómo es la jerarquía del resto de la legislación. En nuestro sistema constitucional, las provincias, esto lo deben haber escuchado muchas veces, las provincias conservan todas las facultades que no hayan delegado expresamente en el Estado Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Las provincias conservan todas las facultades que no hayan delegado expresamente en el Estado Nacional. Esto quiere decir que las legislaturas provinciales tienen competencia para poder legislar, para poder crear leyes en todo lo que no está expresamente mencionado en el artículo 75 de la Constitución. ¿Por qué digo el artículo 75? Porque este artículo es el que nos dice cuáles son las materias de competencia exclusiva del Congreso Nacional. Entonces, las legislaturas provinciales van a poder legislar y tienen competencia respecto de todo lo que no está mencionado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que nos habla de las materias que son de competencia exclusiva del Congreso Nacional. Y además, bueno, también hay que tener en cuenta que las leyes que son dictadas por el Congreso Nacional, los tratados internacionales que son aprobados por el Congreso, van a ser superiores a lo que serían las legislaturas provinciales, es decir, o sea, que van a prevalecer por encima de la legislación provincial, obviamente, como les puse ahí en la pirámide. Ahora, ¿qué nos pasa? Ahora vamos a hablar de los tratados, que viene ahora. ¿Qué pasa con los municipios en estos casos? Los municipios, que ustedes no sé si lo saben, pero igualmente vamos a volver a verlo acá en Civil 1, los municipios son personas jurídicas públicas y tienen determinadas atribuciones o tienen atribuciones en determinadas materias, y esas atribuciones, ¿quién se las da? Se las conceden las constituciones provinciales, las constituciones, o la ley orgánica es la que le da las atribuciones a los municipios, digamos. Las disposiciones que dictan los municipios, como dijimos al principio, son ley en sentido material, ¿bien? Porque son generales, son obligatorias y emanan de una autoridad competente. Por eso son ley en sentido material, ¿bien? No ley en sentido formal, porque no las dicta el Congreso, las dicta un municipio. Por supuesto que tienen que las ordenanzas, obviamente que las leyes que dicten los municipios, tienen que subordinarse a todo el resto del ordenamiento. O sea, tienen que subordinarse a todo lo que está por encima de él, a las leyes provinciales, a las leyes nacionales, a la Constitución provincial, a la Constitución nacional, y adecuarse también a los tratados internacionales. Bien. Vamos a hablar un poquito de los tratados. Bien, el Estado Nacional puede celebrar, como es un sujeto de derecho, el Estado Nacional puede celebrar tratados con otros estados y también puede formar parte de convenciones o de organizaciones internacionales, como por ejemplo lo son la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, o la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cómo se incorporan los tratados internacionales a nuestro derecho o en nuestro derecho interno? ¿Cómo se incorporan? Para celebrar un contrato internacional se requiere de 3 pasos, que son que el Poder Ejecutivo firme ese tratado internacional, que el Congreso apruebe el tratado internacional y después de vuelta que el Poder Ejecutivo ratifique el tratado internacional. Entonces tenemos que el Poder Ejecutivo firme el tratado, que el Congreso apruebe el tratado, o sea, la aprobación del Congreso, y necesitamos por último la ratificación del Poder Ejecutivo. Doblemente lo aprueba el Poder Ejecutivo, porque así de unipersonales somos. Después tenemos, bueno, una vez que se logra esto,
el tratado va a entrar en vigencia a partir de la ratificación que hace el mismo Poder Ejecutivo. A partir de ese momento entra en vigencia el tratado. O sea que en estos casos no es necesario una ley posterior que incorpore el tratado al derecho interno. Con la sola ratificación del Poder Ejecutivo entra a regir el tratado en nuestro derecho interno. Lo que puede pasar, en algunos casos, es que las normas que se incorporan al derecho interno por vía de un tratado internacional puede ser que necesiten, que requieran de alguna ley reglamentaria. ¿Para qué? Para poder adecuar nuestro derecho interno a estas normas que se incorporan por vía del tratado internacional. O sea, a veces se requiere leyes reglamentarias para adecuar nuestro derecho interno a estas nuevas normas de los tratados internacionales que se incorporan a nuestro derecho interno. Pero el tratado rige desde el momento en que se ratifica el tratado por el Poder Ejecutivo. En cuanto a la jerarquía de los tratados, que acá viene el tema, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, habla de los tratados con jerarquía constitucional, que son los que se mencionan en el artículo 75, inciso 22. Y establece que los tratados y los concordatos, que los concordatos son los acuerdos o los tratados que realizan los estados con la Iglesia Católica, tienen una jerarquía, dice el artículo 75, que tiene una jerarquía superior a la de las leyes. Por lo tanto, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que son los que están mencionados en el artículo 75, inciso 22, están en el mismo escalafón de importancia, por decirlo de alguna manera, que la Constitución. O sea, tienen el mismo escalafón de importancia que las normas de la Constitución. No, tienen la misma jerarquía, ¿bien? Y por eso no pueden, entre las normas de los tratados y de la Constitución Nacional, no pueden desplazarse o destruirse, digamos, unas a otras, sino que son complementarias, ¿bien? Se complementan. Por eso está Constitución Nacional más TI con jerarquía constitucional ahí arriba. Porque después hay otros tratados que no están en el artículo 75 y 22, que se incorporan capaz con posterioridad a la Constitución, o son otros distintos, que también son leyes, pero están por debajo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Esa diferencia hay, nada más, por lo general. Bueno, esto seguimos a grandes rasgos, pero se me fue, ahí seguimos. Derogación de la ley. La ley termina su vigencia por medio de lo que sería la derogación, ¿bien? Y la derogación puede darse, como les puse ahí, de forma expresa o de forma tácita. Por lo general, la derogación suele darse de forma expresa. ¿Cómo suele darse de forma expresa? Por medio de otra ley que dice que deroga determinado texto de otra ley, o sea, o que dice que deroga X artículos o X ley. O sea que la derogación expresa, digamos, sería la que se efectúa por medio de otra ley que indica cuáles son los textos que se derogan. Bien, repito, porque capaz que me mezclé. Por lo general, la derogación de las leyes se hace en forma expresa. ¿Y cómo se hace? A través de otra ley que dice cuáles son los artículos que se van a derogar, o cuál es el texto, los textos que se derogan. Bien, esa sería la derogación expresa, la que se efectúa por otra ley que indica cuáles son los textos que se van a derogar. El problema se da acá con el tema de la derogación tácita, ¿bien? Que es, la derogación tácita es la que se da cuando existe una incompatibilidad entre la ley nueva que se sanciona y la ley anterior. Es la incompatibilidad que hay entre la ley nueva y la ley anterior. O sea, en realidad se da derogación tácita en estos casos. O sea que se da cuando la vigencia de la nueva ley es incompatible con la anterior. Y este problema se da cuando la incompatibilidad de la que hablamos es absoluta, o sea, entre la nueva ley y la ley anterior es absoluta. Porque si la incompatibilidad fuera parcial, existe la posibilidad de que ambas leyes, la ley anterior y la ley posterior, se complementen y se logre conciliar ambas legislaciones. ¿Bien? El problema no es tanto la derogación tácita, sino el problema es más cuando es la incompatibilidad, no es tanto la derogación tácita parcial, quiero decir, sino que se da más cuando es absoluta esta incompatibilidad entre la nueva ley y la ley anterior. Entonces acá, ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar principios del derecho también, ¿no? Hay un principio por el cual, o que dice
¿no es cierto?, que la ley posterior, la ley nueva sería, deroga a la ley anterior. Por eso es que se habla de derogación tácita, porque no está manifestado expresamente en el texto de la ley que se derogan X artículos, que se deroga tal ley, sino que, bueno, que se da de una manera tácita por incompatibilidad, más que nada. Que esa incompatibilidad, como les digo, puede ser parcial o puede ser absoluta. Cuando es absoluta, existen los problemas, y bueno, se da esas derogaciones. Después tenemos el desuetudo, ¿bien? La desuetudo es la no aplicación práctica o real de la ley o de una determinada ley durante un periodo prolongado de tiempo, ¿bien? Como les puse ahí. Es la no aplicación práctica o real de la ley durante un periodo prolongado de tiempo. ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que al no aplicarse en la realidad, la norma escrita, como no se aplica en la realidad, esta norma ¿qué hace? Cae en desuso. Y este desuso, o sea, esto genera, con el transcurso del tiempo, la derogación práctica de la norma. ¿Bien? Porque no se practica, no se utiliza. Entonces, a esta derogación práctica de la norma, se la llama desuetudo. ¿Bien? Es la no aplicación práctica de la ley por un periodo prolongado de tiempo. Esa es la desuetudo. Lex posterior. Bueno. Seguimos. La costumbre. Ahí yo les puse una definición, le puse, la costumbre es un uso, o puede ser un uso, una práctica que está implantado en una comunidad y que es considerado como jurídicamente obligatorio, y yo siempre digo también que ahora se los voy a decir jurídicamente relevante, o sea, es un uso o una práctica que está implantado en una sociedad o en una comunidad y que esta misma sociedad lo considera como jurídicamente obligatorio. Elementos de la costumbre. La costumbre tiene un elemento que es objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es el elemento material de la costumbre, es decir que para que el uso sea considerado costumbre, tiene que existir una práctica que sea habitual por parte de la comunidad, ¿bien? O sea, para que un uso sea, para que un uso sea considerado costumbre, tiene que existir una práctica habitual por parte de la comunidad de ese uso del que estamos hablando, o de esa conducta, o de esa práctica. ¿Bien? Pero perdón, práctica. Por eso se dice que para que el uso o que la conducta se transformen en una costumbre, ese uso, ¿cómo va a tener que ser para que pueda llegar a ser costumbre? Se dice que tiene que ser uniforme, general y constante. ¿Por qué uniforme? Uniforme se refiere a que el uso tiene que ser siempre el mismo. El uso, la costumbre, la práctica tiene que ser siempre la misma. ¿Bien? A eso se refiere con que sea uniforme. General se refiere a que ese uso, práctica o conducta sea practicado por la mayoría de los miembros de la comunidad, ¿no es cierto? Por gran parte de la comunidad. Y constante se refiere a su durabilidad en el tiempo, o sea que esa práctica tiene que ser, o sea, o que la práctica por parte de la comunidad tiene que tener una cierta durabilidad en el tiempo, una cierta duración temporal. Bien, que este último requisito ahora está un poco controvertido, pero bueno, tradicionalmente esos son los requisitos del elemento objetivo de la costumbre, que la costumbre tiene que ser uniforme, tiene que ser general y tiene que ser constante. Entonces, para que el uso sea considerado costumbre, tiene que existir una práctica habitual por parte de los miembros de la comunidad. Y ese uso, práctica, conducta, tiene que ser uniforme, general y constante. Uniforme se refiere a que el uso tiene que ser siempre el mismo. El uso, la conducta, reitero siempre porque, bueno, es todo eso. Uso, práctica, conducta tiene que ser siempre el mismo para generar la costumbre. General se refiere a que ese uso, práctica o conducta tiene que ser practicado por gran parte de la comunidad, o por la mayoría de los miembros de la comunidad. Y constante se refiere a su durabilidad en el tiempo, o sea que esa práctica por parte de la comunidad tiene que tener una cierta duración temporal.
Por supuesto que siempre nos referimos a prácticas o a usos que sean relevantes para el derecho, ¿no? Para los actos de derecho. O sea, que no va a ser suficiente con que una conducta se repita, y se repita y se repita, digamos, sino que es necesario que esa conducta, por su contenido y por las consecuencias que genera esa conducta o esa práctica o ese uso, se relacione con lo jurídico, es decir, sea jurídicamente relevante, como yo digo. No es que cualquier uso, cualquier práctica, por más que se repita, va a ser considerada costumbre. Tiene que ser además jurídicamente relevante. Por ejemplo, les doy el ejemplo que también les da Rivera en el libro. El hecho, dice Rivera, de que un grupo de floristas o que los floristas se reúnan vestidos de una determinada manera, por ejemplo, con las últimas zapatillas de mercado, digamos, del mercado, no deja de ser esto una cuestión de moda, este hecho. Pero que ellos tengan el hábito, o la costumbre justamente, el uso, de entregar a sus clientes las flores de una determinada manera, que tengan que ser entregadas a una determinada hora, en un cierto lugar, y con determinadas condiciones de embalaje o de frescura del producto, que sería en este caso las flores, esto podría llegar a constituir una costumbre jurídica. ¿Por qué? Porque son prácticas que son vinculantes para el derecho, ¿bien? Porque nos indican por ejemplo, en este caso, nos indica cuáles son las condiciones del cumplimiento del contrato de compraventa de flores. Por eso son, por ejemplo, en este caso, prácticas que son relevantes para el derecho, ¿bien? O que son vinculantes para el derecho. Porque en este caso que les estoy dando este ejemplo, de las flores y de los floristas, esto nos dice cuáles son las condiciones para el cumplimiento del contrato de compraventa de flores, por ejemplo, porque son los usos y costumbres. Después tenemos el elemento subjetivo, que es la conciencia que tiene que tener la comunidad, o por parte de la comunidad, de que ese uso es jurídicamente obligatorio, ¿bien? Ese es el elemento subjetivo, es la consideración o conciencia por parte de la comunidad de que el uso del que se trata es jurídicamente obligatorio, ¿bien? Eso es el elemento subjetivo. Y el elemento subjetivo se cumple solamente con la conciencia de obligatoriedad. Solamente con eso ya tenemos el elemento subjetivo. En mi cabeza sé que es jurídicamente obligatorio y una persona naturalmente lo hace porque ya lo tiene incorporado de esa manera, digamos. Vamos a ver qué nos dice el artículo 1 respecto de los usos y costumbres. El artículo 1 dice, los usos, prácticas y costumbres son los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Entonces, las costumbres, los usos y las prácticas son vinculantes cuando la ley se refiere a ellos, en situaciones que no están regladas legalmente, y cuando las partes se refieren a ellos. Cuando la ley se refiere a ellos, en situaciones que no están reglamentadas legalmente, o cuando las partes se refieran a la costumbre. Entonces, en el caso de que la ley remita a la costumbre, acá ¿qué estaría pasando? Acá se estaría alterando en realidad el orden jerárquico habitual o normal de las fuentes, y la costumbre dejaría de ser, en este caso, en el que la ley remite a la costumbre, dejaría de ser una fuente supletoria para pasar a ser la fuente principal, porque la ley remite a la costumbre. A esto se lo conoce como costumbre secundum lege. Secundum lege, se le conoce con ese nombre. Ahora, si la costumbre se aplica porque, por ejemplo, porque como decíamos, no existe una ley adecuada para el caso concreto, la costumbre, en este caso, digamos, pasaría a ser como la norma jurídica, porque no hay una ley que nos diga exactamente qué tengo que hacer en este caso. Entonces, utilizo la costumbre. Y la utilizo como si fuese una norma jurídica para poder solucionar esta cuestión que no la tengo regulada en ningún lado, ¿bien? En ese caso, la costumbre pasaría a ser como una norma jurídica, entre comillas. Y a esto se lo conoce con el nombre de praeter legem. Praeter legem, se lo conoce con ese nombre. Cuando la costumbre se aplica porque no hay una norma para aplicar al caso, pero sí existe una costumbre de la comunidad, entonces aplicamos esta costumbre como una especie de norma jurídica para solucionar la cuestión. Y por último tenemos el caso o el supuesto en el que las partes se refieren a la costumbre. Esto se da mucho en el ámbito del comercio internacional con la lex mercatoria. O sea, en el supuesto de cuando las partes se remiten a la costumbre o remiten a la costumbre, se da mucho en el ámbito del comercio internacional con la lex mercatoria. La lex mercatoria es un derecho consuetudinario que está basado en
usos y prácticas del comercio internacional. Bien, eso es la lex mercatoria, un derecho consuetudinario del comercio, o sea, que está basado en usos y prácticas del comercio. En general, los negocios mercantiles internacionales se manejan con esta ley, ¿bien? O sea, las partes en la relación comercial invocan a la ley en sus contratos, ¿bien? Por eso en este caso, por ejemplo, es el caso como más claro donde la ley, donde las partes se remiten directamente a la ley. Bueno. Ahora, perdón, se había abierto un micrófono, creo. Respecto de la prueba de la costumbre, bueno, como los jueces obviamente que no van a poder conocer todas las costumbres al día y por haber, porque sería imposible, es muy común que los jueces pidan la prueba de la costumbre que las personas invoquen. Eso respecto de la prueba, que es en realidad lo único que hay para decir. Vamos a pasar a los principios y valores. Bien. A ver, Alexi decía que los principios y los valores son mandatos de optimización, y yo les agrego que él decía que pueden ser cumplidos en diferentes grados. O sea, Alexis lo que decía era que los principios y los valores son mandatos de optimización que pueden ser cumplidos en diferentes grados. A ver, ¿qué quiere decir? Chicos, chequean los micrófonos, por favor, y los cierran. Secundum legem. Vuelvo a secundum legem antes de arrancar con principios. Secundum legem es el caso en el que la ley remite la costumbre. Cuando la ley directamente remite la costumbre. En ese caso ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Se alteraría el orden jerárquico de las fuentes, porque la costumbre dejaría de ser una fuente, digamos, como secundaria o subsidiaria, y como la ley remite a la costumbre, pasaría a ser como si fuese una fuente principal. Pero en realidad es ese caso, es cuando la ley remite a la costumbre, a eso se lo conoce como secundum legem. Ahí está, ahí lo apagó María Elena el micrófono. Bueno, seguimos con principios y valores. Bueno, les decía entonces, Alexi decía eso, que los principios y los valores son mandatos de optimización. Entonces, ¿a qué se refería Alexi? ¿O a qué nos referimos en realidad cuando hablamos de que los principios y los valores son mandatos de optimización? En realidad, un principio general del derecho es una idea rectora o una idea directriz, ¿bien? O sea que en el derecho son, digamos, como, para que sea una idea, como los pensamientos directrices o rectores de algún tipo de regulación, que es una regulación que ya puede existir o que capaz todavía no existe, y que bueno, que son pensamientos rectores para la creación de una determinada legislación. Pero a eso se refiere con los principios. O sea, son una idea rectora o directriz del derecho, ¿bien? O sea que en el derecho son justamente esto que les decía, son los pensamientos rectores de la regulación, que puede ser una regulación de una ley que ya existe o que pueda llegar a existir. Ahora, ¿de dónde surgen los principios? Más o menos se entiende lo de los principios, pues medio complicado encima el tema de los principios. Pero bueno, ustedes quédense con la idea de que es eso, de que son como una idea rectora que dirige el pensamiento respecto de una determinada ley, o que ya existe, o que capaz son ideas directrices para la creación de una determinada ley. Entonces, ¿de dónde surgen los principios? ¿Bien? Porque ¿de dónde vamos a ver que surgen los principios? Acá tenemos dos tipos de concepciones, que son la iusnaturalista y la positivista. La orientación iusnaturalista dice, o sea, para esta corriente dice que los principios generales del derecho son los principios del derecho natural. Ustedes ya conocen a los iusnaturalistas y a los positivistas, y ya saben cuáles son las escuelas, cómo es el fundamento, así que no vamos a ir tan atrás, pero para que ustedes sepan, vamos a repasar en realidad esto. Justamente ellos dicen que los principios generales del derecho son principios que devienen del derecho natural, o sea que estos principios vendrían, según los naturalistas, de la idea de justicia que tiene el derecho natural, o sea, de la idea de justicia que el derecho natural tiene, ¿no es cierto?
ellos dicen eso, que los principios vendrían de la idea de justicia que tiene el derecho natural. Bien. Después tenemos la positivista, la orientación positivista. ¿Qué dicen los positivistas, obviamente? Ellos lo que dicen es que los principios generales del derecho justamente surgen de las mismas normas jurídicas. Ellos dicen que los principios se abstraen de las normas jurídicas, ya sea de la lectura global de las normas, etcétera, pero bueno, ellos dicen que se abstraen de las normas jurídicas. Después tenemos vamos a pasar a ver qué es lo que dice, a ver si lo tengo acá. ¿Sí? No. Bueno, ¿qué es lo que dicen los principios y los valores en el Código Civil? ¿Qué es lo que dice el Código Civil y Comercial de los principios y valores? Bueno, no nos dice mucho este código de los principios y valores, porque en el Código de Vélez, el artículo 16, mencionaba a los principios como una fuente supletoria del derecho. El artículo 1 del Código actual no habla de los principios del derecho como una fuente, sino que nada más los menciona en el artículo 2, cuando habla de los principios y los valores jurídicos como un medio de interpretación de la ley. O sea, no los nombra como fuente, pero sí los nombra como un medio de interpretación de la ley. Pero los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial, en estos fundamentos se decía que los principios y los valores no solo tienen un carácter supletorio, sino que también son normas de integración y control axiológico. O sea, de hecho, la Corte Suprema de Justicia utilizó mucho los principios y los valores para, por ejemplo, descalificar algunas decisiones que ellos consideraban, que la Corte consideró que era contraria a valores jurídicos, que eran manifiestamente contrarias a valores jurídicos. Entonces, el juez puede usar los principios y los valores jurídicos no solo como un medio de interpretación, en definitiva, sino también como una fuente supletoria del derecho. Obvio que solamente para aquellos casos donde no existe una norma para el caso concreto, o sea, para aquellos casos en los que no está arreglado legalmente. Y también los puede usar a los principios y los valores como pautas de control axiológico. ¿Bien? ¿Para qué? Para lo que justamente hace la Corte, como lo que dice en el anteproyecto, o sea, para evitar soluciones que sean contrarias a valores jurídicos que son considerados esenciales. Bien, eso es lo que en definitiva sería. Chicos, está, gracias, silencienlos, gracias. Bueno, seguimos que no puedo tener mucho porque ya se hizo la hora y tenemos que terminar. Después de última, la clase que viene, cualquier duda, retomamos. Bueno, seguimos con, yo acá les hice una numeración en la próxima diapositiva, numeración de los principios como a modo de ejemplo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad no es conveniente hacer una numeración de los principios y los valores jurídicos. ¿Por qué no es conveniente? Porque los principios y valores jurídicos tienen un carácter que es muy dinámico, ¿bien? O sea que los principios y los valores pueden cambiar o variar a lo largo del tiempo por múltiples razones. Entonces, por eso en realidad no es conveniente hacer una enumeración. Pero bueno, a modo de ejemplo, yo, de hecho, lo saqué más que nada de una enumeración que hizo Guastavino, que es un doctrinario, que hace un intento, un esbozo de enumeración de principios, que bueno, se los dejo acá después para que los lean, pero bueno, por ejemplo, está el principio constitucional de la propiedad privada, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe, nadie puede ir en contra de sus propios actos, la capacidad de las personas físicas es la regla, la incapacidad es la excepción, el patrimonio es la garantía común de los acreedores, bueno, hay un montón, que ya les puse algunos a modo de ejemplo. Pasemos a la jurisprudencia, y ahora terminamos con la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia, yo ahí le puse, son las decisiones que emanan de los tribunales cuando resuelven cuestiones que son sometidas a ellos. Y estas decisiones que ellos toman pueden sentar una doctrina. Doctrinariamente está muy discutido si la jurisprudencia es o no una fuente del derecho. Pero como yo les comentaba al principio de la clase, más allá de la discusión esta de si es o no una fuente de derecho, los abogados usamos mucho la jurisprudencia, ¿bien? Para fundamentar nuestras demandas
porque solemos citar precedentes judiciales, o justamente como les decía yo al principio, para poder conocer cuál es el criterio del juzgado respecto de determinada cuestión, y de esa manera poder enfocar la demanda de una manera correcta. O sea que la jurisprudencia es bastante fundamental para el ejercicio de la profesión. Y además, la jurisprudencia también es muy importante para la labor doctrinaria, que ahora después vamos a hablar de la doctrina, porque en realidad es fundamental para los doctrinarios justamente conocer cómo es que los tribunales o que los jueces aplican las normas jurídicas para de esa manera poder dar una opinión, una visión, una crítica de las leyes y de su aplicación, ¿no es cierto? Porque si no serían todas opiniones bastante abstractas si solamente nos guiamos por lo que dice la ley abstracta en sí. Pero bueno, volvemos al debate acerca de si la jurisprudencia es o no una fuente del derecho. Los que dicen que no es una fuente del derecho, la jurisprudencia, dicen que está todo muy bien con la jurisprudencia puede llegar a fijar el contenido de una norma, puede ayudar a evitar contradicciones que podría llegar a existir entre las normas, porque existen contradicciones normativas o choques normativos, y también pueden, o sea, son una fuente de conocimiento del derecho, dice esta postura, reconocen que son una fuente de conocimiento del derecho, pero no tiene ningún tipo de aptitud para crear normas jurídicas, dicen, esta postura. Por eso no podría ser una fuente generadora de derecho, dicen ellos, porque no tiene una aptitud para crear normas. Ahora, por otro lado, los que consideran que la jurisprudencia sí es una fuente del derecho, ellos sostienen que la jurisprudencia es creadora de derecho, justamente. ¿Por qué? O cuándo, por ejemplo, sería mejor, ellos dicen esto. Porque esto se da cuando los jueces en sus sentencias completan una ley que es insuficiente. ¿Cómo lo hacen? A través de su labor interpretativa. La ley no es suficiente, no alcanza, no me agarro de esta ley y bueno, a través de mi labor interpretativa las voy desmenuzando y voy llegando a un criterio. En este caso, esta corriente considera que el juez está creando, cuando la ley también es demasiado abstracta y los jueces tienen que precisar los conceptos de las normas para poder llegar a aplicarlos, porque si no es muy difícil. Y obviamente, lo más importante, lo que pasa, ¿cómo se llama? El fundamento más fuerte para mí de los que consideran que sí es una fuente del derecho, cuando resuelven casos que no están previstos por la ley, porque ellos no pueden negarse a resolver los casos que les llegan a su conocimiento, ¿bien? Y bueno, cuando no tienen forma de resolverlo, porque no tienen ningún tipo de la costumbre, no alcanza, no hay nada, y bueno, en algún momento tienen que resolverlo de alguna manera. Fíjense que en realidad, o sea, el hecho de que se le reconozca o no carácter de fuente a la jurisprudencia termina siendo una cuestión de poder político, porque si se le reconoce como fuente de derecho a la jurisprudencia, se le estaría dando a los jueces un poder político, de alguna manera, para poder crear normas, de alguna manera, obviamente que reitero que es para el caso concreto, pero bueno, se le estaría dando una especie de poder político. Rivera, como les puso ahí, considera que la jurisprudencia es una fuente del derecho, aunque el artículo 1 no diga nada y la haya eliminado en su texto. Rivera considera que la jurisprudencia es fuente del derecho. Y dice también que la jurisprudencia es Rivera dice que también la jurisprudencia es una fuente material, porque es una fuente de conocimiento del derecho, ¿bien? Porque él sostiene que las personas pueden conocer el derecho de un país leyendo la jurisprudencia, a través de la jurisprudencia de ese país, porque ahí es donde se aplican las leyes y los códigos. Entonces, por eso Rivera dice que la jurisprudencia es una fuente material, porque es una fuente de conocimiento del derecho. Y por otro lado, Rivera también dice que la jurisprudencia puede llegar a ser una fuente formal del derecho, porque hay ciertos pronunciamientos que, como hemos visto, son obligatorios tanto para los tribunales que dictan ese pronunciamiento, como para los jueces inferiores, que dependen de ellos, ¿bien? De ese tribunal. Acá Rivera se refiere, por ejemplo, a las sentencias que son dictadas por la Corte Suprema Nacional, o por las cámaras de apelaciones, o sea, los fallos plenarios. En esos casos él se refiere que podrían llegar a ser consideradas como fuente formal del derecho. Él dice que estas sentencias, por el carácter obligatorio que tienen para los jueces inferiores, obviamente, a la Corte Suprema y a las cámaras de apelaciones,
por eso él dice que constituyen verdaderas normas generales de derecho objetivo, dice él. Porque las dicta un tribunal superior y todo lo que dicten esos tribunales tiene que ser tenido en cuenta y tienen que acomodarse al criterio de la Corte y de las cámaras de apelaciones, los tribunales inferiores que dependen de ellos. Por eso dice Rivera que en estos casos podrían llegar a constituirse o considerarse como normas de derecho objetivo, entonces como una fuente formal del derecho. ¿Cuáles son los elementos de la jurisprudencia? Bien. Los elementos de la jurisprudencia, a ver si lo puse. Sí, elementos de la jurisprudencia. A ver, no cualquier pronunciamiento judicial va a ser jurisprudencia o va a constituir una jurisprudencia. Yo ahí les puse un fragmento de Rivera que dice, por regla general, la jurisprudencia está vinculada a la repetición de los pronunciamientos de los tribunales en sentido uniforme sobre la cuestión de derecho, y esos pronunciamientos deben emanar de tribunales de cierta jerarquía. Entonces, va a existir un criterio jurisprudencial, según lo que nos dice Rivera, perdón. Bien, elementos de la jurisprudencia. Bueno, como les decía, entonces, según lo que nos dice Rivera, va a existir un criterio jurisprudencial cuando a lo largo del tiempo y en distintos pronunciamientos se repita la misma solución sobre una determinada cuestión, que tiene que ser una cuestión de derecho, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, ahí va a haber un criterio jurisprudencial, se le dice. Pero además, se le tiene que sumar a esto, de que a lo largo del tiempo se repita en distintos pronunciamientos la misma solución, que ese pronunciamiento, que se reitera en el tiempo, no puede venir de cualquier tribunal, ¿bien? Sino que tiene que venir de un tribunal de cierta jerarquía, tiene que emanar de un tribunal de cierta jerarquía. ¿Y cuáles son estos tribunales de cierta jerarquía? Bueno, en nuestro país van a tener relevancia los pronunciamientos de las Cámaras Nacional de Apelaciones, los pronunciamientos de las Cortes Supremas Provinciales y de los pronunciamientos de la Corte Suprema Nacional, ¿bien? La Corte Suprema de la Nación. Pasamos rápidamente a la doctrina. Rivera, acá también dice, les puse otro fragmento del libro de Rivera que dice, la doctrina está constituida por las obras de los juristas expresadas a través de los libros, de los artículos, los comentarios a las sentencias judiciales y las críticas de la legislación. O sea, ¿qué es la doctrina? La doctrina, ¿qué son? Son las opiniones, las críticas o los comentarios que hacen los juristas respecto de las sentencias que hacen los jueces y de la legislación vigente, ¿bien? O proyectos también de leyes también hacen comentarios o críticas respecto de ello. Por supuesto que estas críticas, estas opiniones que hacen los doctrinarios, son fundamentadas, ¿no es cierto? Porque el trabajo de los doctrinarios conlleva una tarea investigativa también, no es que yo me siento un día y se me ocurre algo y escribo y doy una opinión, no. Conlleva una tarea interpretativa, una tarea investigativa seria. Actualmente la doctrina tiene justamente esta labor, como les decía, interpretativa, porque en las obras de los doctrinarios también, ¿qué se hace? Justamente se interpretan los textos vigentes y también, no solamente todo es crítica o interpretación, sino que también formulan a través de esas interpretaciones propuestas para mejorar las leyes. Bien, el trabajo de los doctrinarios, ¿cómo se ve? O cómo se plasma. Se plasma en los libros de la autoría, de su autoría, quiero decir. También ellos hacen papers, que son como, los papers son como ponencias, por decirlo de alguna manera, o ensayos, ahí está, que en esos papers ellos comentan jurisprudencia o alguna legislación, hacen comentarios también en revistas jurídicas. También los doctrinarios se reúnen en jornadas de derecho o en congresos, donde ahí se presentan ponencias sobre los temas que se vayan a tratar en el congreso o en las jornadas, porque establecen un listado de temas que se tratan ahí, y también ahí debaten diferentes cuestiones, y después, cuando se terminan esas jornadas, sacan conclusiones de todos los temas y todas las comisiones. Y de esas digamos, conclusiones, después se publican y también suelen ser tenidas en cuenta para la realización de
sentencias o para la modificación de alguna ley. O sea, la suelen tener en cuenta los jueces y los legisladores muchas veces, porque bueno, obviamente que, y también nosotros los abogados lo utilizamos para fundamentar demandas a veces, porque por supuesto que estas jornadas o en estos congresos se reúnen doctrinarios, se reúnen profesores muy prestigiosos de distintas facultades, y también se reúnen juristas, todos de lo más importante del país, no es que se reúne cualquier persona. No quiere decir que no pueda asistir cualquier persona, tiene un valor, y todas las personas que sean abogados pueden asistir, o estudiantes creo que también pueden asistir, abonando los valores pertinentes. Así que no es que no se pueda asistir, pero bueno, los que van y debaten y se sacan conclusiones bastante interesantes son gente que se dedica a la investigación, y también son profesores, y muchos son juristas, etc. ¿Cuál es el valor de la doctrina como fuente del derecho? Bueno, a la doctrina solamente se le reconoció un carácter de fuente material del derecho. ¿Por qué? Por esa labor interpretativa, más que nada, porque contribuyen justamente al conocimiento y a la interpretación de las normas vigentes. Pero no constituye una fuente formal en el sentido de creadora de derecho objetivo. Bien, solamente o se les ha reconocido el carácter de fuente material del derecho y no fuente formal a la doctrina. Chicos, termino acá, porque nos pasamos. Cualquier cosa, en la próxima clase retomamos algo de lo que quieran ver, pero lo que les quiero decir es que lo que les dejo para que vean ustedes, esperen que voy a sacar esto, así ven, porque si no, ¿cómo hago esto para dejar de compartirlo? Acá. Bueno, chicos, les decía, yo acá ahora les voy a dejar para que terminen de ver ustedes la última parte, el último capítulo, que es del libro, que habla de las otras fuentes del derecho, que las cosas que más me importa que vean de ahí son lo que es la autonomía de la voluntad, la equidad y el derecho comparado. Esas son las tres cosas que me importa más que vean de lo que se titula Otras fuentes del derecho, el otro capítulo que queda. El otro apartado que queda de este capítulo. Y en el caso del derecho comparado, lo que me importa que vean es en qué casos se puede usar el derecho comparado, ¿bien? En qué casos, si yo puedo traer cualquier derecho, si yo puedo traer el derecho de China, lo puedo usar en alguna sentencia o en alguna demanda, digamos. Eso es lo que me interesa que vean, si eso se puede hacer o no. ¿Bien? Bueno, chicos, doy por finalizada la clase. Espero que les haya servido, disculpen si fui demasiado rápido, pero bueno, a veces hay cosas que tenemos que medio apurar para que entren. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana. Creo que es feriado, no nos toca, no sé, a ver, creo que sí es 24 me parece. Bueno, no se me abre acá el coso. Así que, profe, bueno, sí. Profe, ¿dónde queda guardado esto que tenemos que leer, estos 3 puntos que dijo ahora último? Están en el libro de Rivera. En el de Rivera. ¿Podría repetir los temas, por favor? Sí, sí. Lo que a mí me interesa que vean es el título que dice Otras fuentes del derecho. Quiero que vean de eso, más que nada, lo que me interesa que vean es, tienen que leerlo todo, pero lo que más me interesa que vean bien es la autonomía de la voluntad, la equidad y el derecho comparado. Bien. Y dentro del derecho comparado, quiero que vean bien en qué caso se puede usar el derecho comparado, digamos. ¿Bien? Bien. Sí, Lautaro. Muchas gracias. De nada. Ahora sí, quería preguntar si todos estos libros y todos estos temas que tenemos que estudiar se encuentran en el campus virtual, porque hubo un tema que estaban todas las cosas del año pasado y no las habían renovado, entonces como que preguntaba a mi grupo y no sabía bien qué entra y qué no de lo que estaba establecido en el campus. Mirá, yo tengo entendido que está todo en el campus. La verdad es que lo tendrán que consultar bien con la doctora
Oviedo, que ella es la que maneja bien toda esa parte, pero tengo entendido que, no sé realmente si el libro está subido en el campus, eso de última se lo pueden consultar también al CED, los chicos del CED deben saber, pero eso ya ahí, no, la verdad es que no lo sé, pero igualmente el Power, ahora yo se lo mando a la doctora para que lo suba, y bueno, la clase también creo que la suben los chicos, queda grabada, así que bueno, el material en general hay un montón, porque han subido un montón de cosas que la del año pasado también sirve, no es que no sirva, sirven. Así que pueden, capaz hay cosas que si en esta parte, se me está quedando sin batería la computadora, perdón, que en esta parte no llegamos, ponerle a tocar, lo buscan ahí que tiene que estar, si tienen dudas. Listo. Muchísimas gracias. Gracias, Lautaro, a vos. Bueno, chicos, les mando un beso grande. Aprovechen el día horrible para leer un montón de esto que es recopado, pum para arriba, el tema de las fuentes. Y bueno, les deseo un lindo día. Les mando un beso grande. Hasta luego.